Buenas noches, amigos, hermanos. En esta noche les traigo palabra a través de este video y, y quisiera que ustedes oigan este mensaje que les voy a traer a través de este video. Y si quieren, pues me pueden dar un like si les gusta la palabra que yo les traigo. Y esto es palabra de Dios. Palabra que Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente para traérselas a ustedes a través de este video. Y quisiera que le pongan atención a esta palabra, porque es una palabra que es de Dios, una palabra buena y una palabra que llega hasta el corazón, y es una palabra que nunca nadie quisiera dejar de escucharla, porque todo lo que se trata de Dios hay que escucharlo y también querer esa palabra, porque esa palabra Dios la da con amor a todos aquellos que quieren escucharla. Pues en esta noche yo les traigo esta palabra titulada ¿Cuál es el reino de Dios? Para que sepan algunos que no saben cuál es el reino de Dios. Y hoy les traigo esta palabra para que la oigan y sepan cuál es el reino de Dios. Así que les pido que le pongan atención a esta palabra. Padre Santo que estás en el cielo, yo te doy gracias, mi Dios, porque tú me usas a mí a través de estos videos, Señor, para traer tu santa palabra y para traerles el mensaje que tú me has dado, Dios mío, en mi mente y en mi corazón, para yo poder traerlas a todos aquellos que quieran escuchar de tu palabra, mi Señor. Porque tu palabra es buena, tu palabra hace llorar, tu palabra es como una espada de dos filos que traspasa el corazón de uno cuando la lee, mi Dios, y cuando también la escucha en diferentes sitios. Yo te doy gracias, Dios mío, por usarme a mí para traer estos mensajes que tú me das. Y te pido, Dios, que tú hables, Señor, a través de mi boca para todos aquellos que quieren escuchar este mensaje en este día. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por usarme a mí, Señor Todopoderoso. Amén y amén. ¿Cuál es el reino de Dios? Es una palabra que todo el mundo la escucha. Pero hay gente todavía que no saben cuál es el reino de Dios. Muchos la saben porque han leído la Biblia y muchos la saben porque van a las iglesias y la oyen. Pero aquellos que no leen la Biblia y no han escuchado mensajes de la palabra de Dios, pues no saben cuál es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino en el que Dios es el gobernante y juez, y es del cielo. Jesús dijo que el reino de Dios no vendrá de forma visible, ni se anunciará con advertencia. En Lucas 17:21 nos dice
que Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros. Así que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre el cielo y la tierra, y sobre todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Para los judíos de la antigüedad, la idea del reino de Dios era una realidad teológica aceptada. En el cristianismo se considera que el reino de Dios será un gobierno celestial que regirá la tierra después de Armagedón, cuando se destruyan a todas las personas inicuas. Inicuas es como las personas que están en pecado, que están haciendo lo malo en este mundo. Así que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, expresa la idea de Dios como el rey que gobierna sobre su creación, al pueblo de Israel. Así que en los Salmos dice que el Señor afirmó su trono en los cielos y que su reino domina sobre todos. Quiere decir que domina también, Él domina en el cielo y domina en la tierra. Por eso es que dice que domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. En Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y también Jesús anunció el reino de Dios a Israel con el propósito de que se transformara radicalmente y fuera un signo de la salvación de Dios. Así que para los cristianos, el reino de Dios no es una entidad política actual, pero sus súbditos deben ejercer una influencia positiva en la sociedad. Esto implica preocuparse por los necesitados y los oprimidos, denunciar las leyes injustas y buscar justicia y bondad. Cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios, podemos decir que se refiere de forma general al reinado o dominio de Dios sobre todo lo que existe. Así que Dios es el creador del universo y todo le pertenece. Él reina y reinará por toda la eternidad. Así que Él es el rey de nosotros, el rey de la tierra y el rey del cielo. En un sentido más específico, puede aplicarse también al reinado futuro de Jesús. Un día, Él reinará por 1000 años, porque Él vendrá a este mundo a reinar y reinará por 1000 años.
Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, y ya no habrá más pecado, más muerte, ni dolor. Dios reinará por siempre, y su reinado será una paz. Cuando Él venga a reinar este mundo estará en paz, porque será un reinado de paz. Así que el reino de Dios no es un lugar específico, pues no está limitado físicamente. Así que Dios reina sobre todo. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre rechazó el reinado de Dios sobre su vida y vive con sus consecuencias de esa decisión. Porque todas aquellas personas que vinieron a este mundo a pecar, rechazaron el reino de Dios. Y el reino de Dios es la palabra de Dios también. Así que la vida pecaminosa del hombre ha afectado su relación con Dios. Todo aquel que está en pecado y está pecando todavía ha rechazado la relación con Dios. Con los otros seres humanos también, y con la naturaleza, el mundo en el que vivimos hoy es uno fragmentado por causa del pecado. Así que en esta tierra lo que existe es nada más el pecado. Y por eso es que nuestro Dios se ha alejado de todas las personas que están aquí en esta tierra pecando, como también el pueblo de Israel, porque ese era el pueblo de Dios, pero ellos pecaron en contra de Dios, se fueron en contra de Dios y pecaron. Y así es todo el mundo, todo aquel que no cree en Dios, todo aquel que no busca de Dios, todo aquel que hace lo malo en este mundo, está en pecado, y por eso es que Dios no lo busca. Así que Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para restablecer el reinado de Dios sobre la vida de las personas. Cada vez que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el reino de Dios llega a su corazón, transformando su vida y su historia por toda la eternidad. Así que cuando uno busca de Dios y se arrepiente de todos sus pecados, Dios lo acepta. Y estas personas, cuando aceptan a Dios o a Jesús, que es el Hijo, y Él lo acepta, el reino de Dios llega al corazón de uno, porque se ha arrepentido de todos sus pecados y es transformado también. Pero su vida será transformada cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Así que ustedes no saben que cada día
El reino de Dios está más cerca. Son mucha gente que no lo saben, hasta gente que han oído la palabra de Dios. Hasta la gente que han oído la palabra de Dios no saben que el reino de Dios cada día está más cerca a nosotros. Porque Él vendrá. Nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y vendrá pronto. Así que Jesús habló mucho sobre el reino de Dios y sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos. De hecho, su primera predicación al comenzar su ministerio fue la siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar la palabra. Y en la palabra que él predicaba, les pedía a todo el mundo que se arrepintiesen, porque el reino de los cielos estaba cerca. Sin embargo, hay una dimensión futura del reino que no se ha manifestado aún sobre la tierra, según dejamos a Dios obrar en nuestras vidas, podemos ver destellos de su reino. Pero es importante que busquemos y pidamos que el reino de Dios se acerque a nosotros. Jesús mismo, cuando enseñó a sus discípulos a orar con la oración del Padre Nuestro, incluyó esta petición al Padre. Porque Jesús, cuando estaba con los apóstoles, Él le enseñó a los apóstoles a decir el Padre Nuestro. Como decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos y los siglos. Amén. Esa fue la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Así que debemos invocar la manifestación del reino de Dios en nosotros, en nuestras familias, en las naciones y en todo lo que nos rodea en este mundo, al orar el Padre Nuestro. Yo creo que mucha gente sabe orar el Padre Nuestro, porque hay muchos que no oran el Padre Nuestro, ni cuando se acuestan, porque se han olvidado de Dios. Y a Dios no se puede olvidar, porque todo aquel que se olvida de Dios, pues Dios no lo va a escuchar. Tiene que buscar de Dios, arrepentirse, para que Dios lo pueda escuchar y le pueda dar la salvación. Pero si no buscan de Dios,
siguen en pecado. Y el pecado es la muerte. Eso está escrito. Y el pecado es la muerte. Pero también el pecado no es la muerte natural, porque todo el mundo muere, todo el mundo va a morir, pero es por muerte natural. Pero si muere en pecado, tiene una segunda muerte. Así que todo aquel que muere en pecado tiene una segunda muerte y será enjuiciado en los cielos. Y si sale culpable porque no se ha arrepentido antes de tiempo y baja al cielo con pecado, con el alma llena de pecados, tienes un juicio y serás echado al lago de fuego, que le llaman el, el infierno. Sí, por eso que yo les digo que a mucha gente que yo les traigo los videos que traten de arrepentirse, porque uno nunca sabe cuándo va a morir. Nadie sabe la hora de, de que va a morir. Y si muere en pecado, pues ya esa persona muere con la segunda muerte. Porque la primera muerte es natural, pero esa va a ser en el horno de fuego donde será quemado. Por eso es que le llaman al infierno. Así que cuando uno ora y pide a Dios, lo hace de corazón y no de hipocresía. Porque según amamos a Dios y a nuestra familia, también tenemos que amar al prójimo. No importa la raza, no importa el color de otras personas, no importa el idioma. Así que todos tenemos que amarnos unos a los otros, porque todos somos creados por Dios, somos hijos de Dios. Así que hay que amar a todas las personas, no importa quién sea, como digo yo, ni la raza, ni el color, ni el idioma, porque hay gente que rechazan a otros, no sé por qué, porque si vienen de otro país, que si esto, que el hablar, que si hablan diferente, pero no importa cómo hablan ni de a dónde vengan, uno tiene que amar a esa persona, porque es hijo de Dios como nosotros mismos. Y cuando somos hijos de un padre, tenemos que amarnos unos a los otros. No a odiarnos, amarnos. No importa la raza, no importa de qué país viene. Porque todo el mundo que está viviendo hoy día y está respirando todavía es hijo de Dios. Por eso es que tenemos que amarnos unos a los otros. Así que en de Corintios, el capítulo 6 a 9 y 10, nos dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Ustedes saben quiénes son los malvados, que son los pecadores, los que hacen lo malo en este mundo.
no heredarán el reino de Dios. Todo aquel que está en pecado. Tiene que haber un arrepentimiento para que pueda ir al cielo y pueda ir al reino de Dios. Así que no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque todas estas personas que hacen lo malo en esta tierra no irán al reino de Dios. Y le voy a decir unos cuantos de las personas que no reinarán el reino de Dios. Y le voy a comenzar que los fornicarios no irán al reino de Dios, ni los idólatras no irán al reino de Dios, ni los pervertidos no irán al reino de Dios, ni los homosexuales no irán al reino de Dios, ni los ladrones tampoco irán al reino de Dios, ni los ávaros tampoco irán al reino de Dios, ni los borrachos no irán al reino de Dios, ni los calumniadores no irán al reino de Dios, ni los estafadores tampoco irán al reino de Dios. Así que toda esta gente, ninguno de ellos que hacen estas cosas no irán al reino de Dios. Así que no heredarán el reino de Dios, ninguno de ellos. Mucha gente a mí me pregunta que si los borrachos van al cielo. Si buscan la Biblia, van a leer que dice que los borrachos no irán al cielo. Como ahora mismo le dije en este versículo de la Biblia, que dice, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni la gente que hacen brujerías, ni la gente que hacen hechicerías irán al reino de Dios. Porque hay muchos en este mundo que están haciendo estas cosas de santerismo, de hechicerías y idólatras. Toda esta gente no va a ir al reino de Dios porque están haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Para ir al reino de Dios necesita haber un arrepentimiento ante Jesucristo para que Él les perdone sus pecados. Porque tiene que arrepentirse ante Cristo por todos sus pecados para que sean perdonados. Pero si se arrepiente no puede seguir pecando, porque entonces está perdiendo el tiempo. Así que es de la única manera que todas estas personas puedan entrar al reino de Dios. Es que dejen toda la maldad que hacen, todas estas cosas que hacen de brujerías y idolatrías y adúltero y todas esas cosas, no entrarán al reino de Dios. Más bien, yo creo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas le serán añadidas. Pero tiene que haber un arrepentimiento primero. Así que, de veras, y te aseguro, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso lo dijo Jesús. Nacer de nuevo, le voy a explicar ahora, porque eso lo dice en la Biblia. Nacer de nuevo es la persona pecadora que está lleno de pecados. Y para nacer de nuevo, no es que quiere decir que va a entrar al vientre de su mamá. No, no es así. Nacer de nuevo es dejar las cosas que están haciendo, todos los pecados, todas las maldades. Hay que dejar todas esas cosas y haber un arrepentimiento con Dios. Y si Dios lo perdona de todos sus pecados, en ese trayecto usted ya nació de nuevo. Porque usted dejó lo que estaba haciendo antes y va a recibir la salvación. Por eso dice que cuando uno se retira de los pecados, deja al viejo hombre atrás. ¿Por qué? Porque el viejo hombre quiere decir que usted deja los pecados, que ya usted va a ser cambiado. Cuando usted se arrepiente ante Cristo, usted va a ser cambiado como una nueva criatura. Para que todos aquellos que no saben lo que quiere decir esto, se lo estoy explicando. Cuando uno deja los pecados y se arrepiente ante Dios, ya ese viejo hombre queda atrás, lo deja, porque no lo va a hacer más. Pero cuando usted se arrepiente ante Cristo, usted viene a ser una criatura nueva, porque ya está salvo con Cristo. Y viene a ser como una criatura nueva que está empezando. Pero a la vez que usted sea una criatura nueva, no puede seguir pecando. Porque entonces va a perder el tiempo. Va a caer en el pecado de nuevo. ¿Bien? Para uno seguir con Cristo tiene que seguir las leyes de Cristo. Seguir las leyes de Dios. No pecar, no hacer las cosas que hacía antes. Tiene que hacer las cosas de Cristo. Ir a la iglesia, leer la Biblia y no decir malas palabras, no hacer pensamientos malos, no hablar malo, tiene que aguantar su lengua, tiene que hacer todas las cosas según las quiere nuestro Dios. De viejo hombre a nuevo hombre. Pues cuando uno se convierte a Cristo, tiene que dejar los juegos, tiene que dejar los bailes, tiene que dejar las fiestas, tiene que dejar las bebidas, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de usar drogas, tiene que dejar de estar robando, tiene que dejar de estar mirando la mujer del prójimo, tiene que dejar todas esas cosas para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Así que el Señor reinará sobre toda la tierra
en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre, Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vivimos con rectitud, ayudaremos a edificar el reino de Dios. Por medio de las actividades en la iglesia, las personas y las familias se fortalecen. Por medio de las actividades, las personas y las familias se fortalecen. Así que debemos estar dispuestos a servir donde quiera que nos encontremos, a medida que prestemos servicio en el reino de Dios y recibiremos bendiciones de Dios. El reino de Dios es un gobierno celestial que se establecerá en la tierra después de que todas las personas inicuas sean destruidas. Pero Jesucristo será el Rey y va a serlo por 1000 años. Así que Jesús anunció el reino de Dios a Israel con el objetivo de que el pueblo se transformara radicalmente y fuera un signo de la salvación de Dios. Jesús proclamaba la cercanía del reino de Dios como buena nueva. Así que Jesús enseñó a sus seguidores la oración: venga a tu reino. Se lo enseñó a los apóstoles. Por eso hay que buscar su reino y su justicia. Y el reino y su justicia significa vivir en arrepentimiento continuo del pecado y llevar un estilo de vida sincero y dedicado a Dios. No hacer las cosas malas, una vida dedicada a Dios. Así que a lo que se ha creído a lo largo de la historia, el reino de Dios no se trata de edificios ni de países bíblicamente constituidos. El reino de Dios no son no son buildings, no son casas, no son edificios, ni nada de eso. El reino de Dios es cuando usted se arrepiente ante Dios y viene a ser una nueva criatura. Pero también el reino de Dios son los cielos y también la tierra, donde Él va a gobernar. En Mateo 6:33 nos dice que se debe buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán por añadiduras. Así que busquen de Dios y arrepiéntanse
Busquen de Dios y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca cada día más y más. Así que no dejen de recibir a Cristo como su Salvador. Limpien sus pecados antes de que sea tarde. Limpien su alma para que Dios les dé la salvación a cada uno de ustedes. Que sean arrepentidos ante Dios y que Dios les perdone sus pecados que han cometido. Y como dije anteriormente, cuando se arrepienten, vendrán a ser una criatura nueva. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Traten de buscarle a Dios. Arrepiéntanse de las cosas que están haciendo malas y hagan las cosas buenas que son de Dios. Pero tienen que buscar de Dios y arrepentirse para que puedan recibir la salvación y que puedan estar en el reino de Dios, allá en los cielos. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde a cada uno de ustedes. Espero que ustedes oigan este video, lo escuchen bien y que pueda haber un arrepentimiento entre usted y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios me los bendiga.